fundamental recuperar las rentas, el poder de compra de las rentas salariales para mejorar la vida de las personas, para combatir la pobreza y la desigualdad, para consolidar el crecimiento económico y, por tanto, generar más y mejor empleo, ¿no? Entonces, en este sentido, pensamos que no se corresponde el crecimiento económico y no llega a la mayoría de las personas de esta sociedad con las condiciones que ellos vienen manteniendo, ¿no? Estamos en una situación de precariedad, de pobreza y de desigualdad, donde somos uno de los países a la cabeza de Europa. Estamos en una situación donde pensamos que existe un modelo de crecimiento económico y un modelo productivo que está agotado y, por tanto, se necesitarían poner en marcha políticas sectoriales, políticas industriales para desarrollar un crecimiento sano y para evitar que situaciones de recesión o situaciones de incipiente crecimiento puedan hacer volver a caer a nuestro país en la senda de estos años, que ha sido muy grave en la destrucción del empleo y en la situación del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿no? Y en este aspecto le concedemos a la estrategia salarial y a la recuperación del poder de compra de los salarios una situación central, clave, ¿no? Se ha dicho esta mañana por parte del presidente del CES, nosotros estamos de acuerdo con este tema. El trabajo asalariado, la negociación colectiva, es un elemento central del conflicto entre capital y trabajo, pero si no hay salarios dignos, no hay estado del bienestar. Se pone en peligro, como pasa en el caso del Estado español, el sistema público de pensiones, pero además todos aquellos que más defienden la devaluación salarial y las políticas de austeridad son precisamente los más proclives o los más entusiastas del Estado mínimo, ¿no? Un Estado que tenga la defensa, la política exterior, pero donde todo lo que tiene que ver con la sanidad pública, con la educación pública, con la atención a la dependencia, con las condiciones de empleo dignas, con las condiciones salariales decentes, pues piensan que no es así, ¿no? Por eso le damos mucha importancia al tema de la recuperación de los salarios en este proceso, ¿no? Una recuperación que tiene que servir para mejorar la situación de las personas, y en este sentido la economía se tiene que alinear con las necesidades de las personas. Una estrategia salarial que debe combatir la pobreza y la desigualdad, y en este sentido consideramos fundamental, y este es uno de los elementos centrales donde queremos llegar a acuerdos con las organizaciones empresariales, pero también con el Gobierno, de que este país necesita un salario mínimo interprofesional de 800 euros el primer año de legislatura, ¿no? Pensamos que se tiene que reforzar el crecimiento económico y la calidad del empleo. Se ha dicho en el análisis de esta mañana, no hay crecimiento económico del empleo, hay reparto espúreo del trabajo en nuestro país. Donde antes había un contrato indefinido, ahora hay 3 y 4 contratos a tiempo parcial con salarios indecentes. Y se incrementa la afiliación en los sectores de bajo valor añadido, pero no hay afiliación a los sectores que sirven para generar y distribuir la riqueza, ¿no? Pero también queremos hablar en el tema de la contratación de la importancia del contrato indefinido, de la situación de la temporalidad, siempre con el elemento causal, y de eliminar las condiciones actuales de los contratos a tiempo parcial que los convierten en un contrato de llamada y obligatorio. Es decir, la mayoría de las mujeres jóvenes y mujeres están en el escalón más bajo de los sectores asalariados, y tiene que ver con que son ellas
y los jóvenes los que sufren mayormente esa situación de contrato a tiempo parcial, y donde la gente que no tiene que llevarse nada a casa claramente opta, no le queda otro remedio que ir a esos contratos, ¿no? Entonces nosotros pensamos que en la negociación colectiva y en el proceso de diálogo con el gobierno, estos son temas centrales que se tienen que plantear. Por un lado, el tema salarial, pero por otro lado, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y esto significa claramente que no se puede hablar solo de políticas activas de empleo, que hay que hablar de cosas reales, porque el diálogo y la negociación colectiva, si no tiene contenidos materiales, no por más de hablar de diálogo puede significar avances. El diálogo tiene que concretarse en cuestiones que la sociedad perciba como que sirven para avanzar y para ir cerrando las calamidades que hoy tiene la sociedad. Las mujeres ya partíamos de una situación de desigualdad previa, ¿no?, incluso a la crisis, y nuestros salarios han sido de los más devaluados, ¿no? Podríamos decir que hemos sido el rostro de la pobreza laboral en este país, precisamente porque no tenemos bastante, pues, un salario digno y no tenemos un mantenimiento de las condiciones laborales, ¿no?, que hayan ido a mejor, sino que la crisis ha sido la excusa perfecta para endurecer las condiciones laborales y las políticas de igualdad en este país. Por lo tanto, han incidido negativamente en el salario de las mujeres. La última encuesta de estructura salarial ya muestra que las mujeres ganamos un 76% del salario de los hombres, o lo que es lo mismo decir, que ganamos un 30% menos. La crisis ha incrementado la brecha salarial en relación al año 2010, que es la última encuesta de estructura salarial, y la última publicada del año 2014, ¿no? Y entendemos que es necesario que el nuevo gobierno adopte políticas de igualdad, que establezca un plan de choque para sacar a las mujeres del desempleo, que establezca un plan de choque también para romper esa brecha salarial y que pasa necesariamente por adoptar políticas de igualdad en el seno de las empresas, de tal manera que el gobierno apoye y estimule la negociación colectiva sectorial, como también decía Ramón, para poder ir rompiendo la brecha salarial. Comentaros que algún dato que está justificado la reclamación que realizamos desde Comisiones Obreras, por ejemplo, con el incremento del salario mínimo interprofesional. Las mujeres somos el 68% de las personas que estamos cobrando entre 0 y 1 vez el salario mínimo profesional. Por lo tanto, la cara de la pobreza es nuestra, ¿no? Pero si decimos entre 1 y 2 veces el SMI, pues nos vamos a que somos el 54% de las personas que estamos en esas escalas salariales. Por lo tanto, la reclamación que desde Comisiones Obreras estamos diciendo de un incremento del SMI nos parece fundamental.